a nuestros hogares, Señor, acá para estar reunidos una vez más, Señor, acá en aprender más de tu palabra, Señor, por medio de del pastor Carlos Medina, Señor. Gracias porque pones en nuestros corazones el querer aprender más, el querer también experimentar buenas cosas en base a al curso que estamos llevando sobre la historia, Señor, de tiempos atrás. Gracias también, Señor, porque siempre nos sigues guardando y cuidando en cada momento, ya sea dentro y fuera de nuestra casa, como en las iglesias donde pertenecemos, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que des tu bendición primeramente al pastor, que lo orientes para que así dirigirnos a nosotros y a nosotros también, Señor, para poder comprender más y poder también saber qué podemos hablar dentro de nuestras iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A ver, hermanito, vamos a tomar lista entonces, primera llamada de la noche. ¿Eh? Sí, recuerde que hay varias llamadas, así que usted tiene que estar atento a la llamada esperada por su alma, ¿sí? A ver, ratito, déjame ordenar acá algunas cosas, unas pantallas que tengo abiertas, que por cierto, a ver, ya vamos a buscar el archivito. Aquí está. Muy bien, hermanos. A ver. Voy llamando y usted me va diciendo, Javier Feliciano, Trujillo. Presente, presente. Muy bien. Julio César Cristóbal Carvajal. No está presente todavía, por lo que veo. Julio César no está todavía. Un ratito. Otro nombre, a ver. Gabriel Zulín Fon Silva. No se encuentra. Bien. Sol Micaela Melgarejo Macharé. Buenas noches, pastor presente. Buenas noches. Roger Alexis Luna Fuentes. Buenas noches, pastor. ¿Cómo estás, Roger? Qué bueno. Qué bueno saber de ti. Brigitte Adi de la Cruz Poma. Ahí está. Cristian Alberto Villalta Campos. Presente, Muy pastor. bien, muy bien. Astrid Abigail Vega Silva. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Yamir Enrique Girón Maluque. Él no viene, ¿no? Falta. A ver. Lo que pasa, como tienes dos dispositivos prendidos, tienes que mutear uno, Strict. Mutea uno, o sea, quita el sonido, y el otro ya lo tienes para que puedas hablar por ahí. ¿Sí? Henry González. Presidente Pastor, buenas noches. Ya, muy bien. Leoncio Salomón Díaz Ahumada. Presente, pastor. Bien. Bueno, David Melgarejo creo que no ha tomado el curso. ¿No está presente, David? No, no está. Iván Moisés Melgarejo Macharé. Bueno, vamos a esperarlo, a ver. Y Leila Silvana Murillo Peña, que tampoco entró un ratito a la primera clase y luego ya no volvió a entrar. Muy bien, vamos a ponerle ahí. Excelente, muchachos. Vamos a volver a llamar más después, en un rato, para ver quién más ingresó, ¿sí? ¿Quién más está pendiente de esta clase? Muy bien. Habíamos dejado unas tareas, o una tarea y después un tema de reflexión, ¿no? A ver, hermano Javier, ¿de qué trataba la tarea? La pregunta es, ¿qué entiende usted en cuanto a las 95 tesis? Era un ensayo, ¿no? Que tenían que Sí, hacer, ¿no? A ver, vamos a escuchar a ver alguno que se anime, después me lo mandan. ¿Puedo Eh, opinar yo, pastor? claro, Leoncio, a ver, ¿qué has encontrado, Leoncio? Bueno, no sé si eso estará bien o no, pero lo que yo he podido leer en este breve tiempo es ¿no? Que ante la imposibilidad de tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque estaba escrito en latín, limitaba al pueblo en sí a conocerlo, ¿no? A través de la lectura personal, ¿no? Lo que nos hacía recurrir a un sacerdote que también lo leía en latín, ¿no?
Y yo lo he entendido como era como en el antiguo de Israel, cuando la ley fue escrita para el pueblo era imposible de cumplir porque no se entendía con el corazón, a pesar que en Deuteronomio 11:18 y en Romanos 10:10 dice que se tenía que grabar en el corazón. Por eso que la reforma de Lutero promovió la liberación lingüística de la palabra de Dios en otros idiomas, ¿no? Provocando así la libertad, digamos, del Espíritu Santo, ¿no? Como una fuente de inspiración de esa palabra de Dios en cada persona, ¿no? Que se dispuso a leerla en su idioma y gracias a la invención de la imprenta, pues fue algo genial, ¿no? Lutero no rechazó la autoridad del Papa en totalidad. Hasta creo que lo que yo entendí que llegó a indicar que quizás él no conocía todas las atrocidades que se cometían con la compra de indulgencias para ser perdonados, ¿no? Las personas. Eh, digamos que pero por causa de los pecados posteriores a la maldad del hombre interior, porque los católicos, la teología católica dice que con el bautismo se regenera el hombre, ¿no? Pero por los pecados posteriores era necesario la penitencia y la indulgencia, digamos, ¿no? Entonces, ahí comienza, digamos, en la época en la que se necesitaba construir, pues, la Basílica de San Pedro, comienza este gran negocio, lo he catalogado así. ¿No? Entonces, pastor, comienza ese tema, ¿no? De catalogar o de decirte, te compro. Hasta yo le he podido poner a Johann Tesla como un motivador espiritual o un mercader, un marquetero espiritual en la que tenía una palabra de desenvolvimiento que a cualquiera lo convencía, ¿no? De que necesitaba estas indulgencias, ¿no? Yo he hecho un breve resumen, quizás no me quiero tomar mucho. Por ejemplo, en Lutero en las primeras afirma que nuestro estilo de vida debe ser una penitencia y no un ritual religioso, ¿no? Y que el Papa no puede remitir la culpa, sino solamente las que él ha sido impuesta o por los cánones, ¿no? También entendí que la salvación mediante la indulgencia sin arrepentimiento no es, porque ahí decían, aunque no esté con Cristo, aunque no haya arrepentimiento, y todo el tema, a pesar de que hay versículos en los que habla que Dios se acerca a los del corazón con Cristo, ¿no? Incluso en las indulgencias 41 y 49 habla de que no hay necesidad de obras o pagar dinero para recibir la indulgencia del perdón, no es lo que él ataca, ¿no? Vender perdón a cambio de construir templos cuando sabemos que Dios no habita en templos humanos, ¿no? Y aunque el Papa dice en la 52 diera su cuerpo para que se construya esto, ¿no? Cuando solo el cuerpo de Jesús fue la única prenda que se cambió por salvación, ¿no? En Isaías 53 lo dice, ¿no? A un Lutero, lo que yo he entendido, que en el 53 y 55 de indulgencia la palabra de Dios es limpia y viva, ¿no? Y no se debe cortar, porque dice que cortaron la palabra de Dios para hablar más de indulgencia y de perdón. Y esta parte, pastor, si usted me permite, es lo mismo que se está repitiendo en las iglesias actualmente, compra de pactos, ¿no? Los tesoros materiales, dicen la 56 hasta la 66, no valen nada en comparación con los verdaderos tesoros, que es la palabra de Dios, la cruz de Cristo, ¿no? Porque los tesoros en el cielo valen más, ¿no? Las indulgencias apostólicas del Papa son válidas por la potestad del Papa solamente y hay que vigilar su cumplimiento, pero no son más válidos como incluso en el 78, creo 77, dicen que aunque se viole a la Madre, la Virgen María, será perdonado, ¿no? O sea, llegaron los católicos a tomarse un atrevimiento tremendo, ¿no? Y es una blasfemia de la 79 y la 90 pensar que la cruz tiene validez con un poder acompañado de las facultades papales, ¿no? Y que el Papa tiene potestad de salvar almas perdidas de su pecado, aún de sacarlas del purgatorio a cambio de dinero, ¿no? Tan parecido como los rituales que hacían los egipcios, que entraban con todos sus bienes para pasar al inframundo y poder disponer de su riqueza en el más allá, ¿no? Cuando sabemos que solamente Cristo es el que descendió a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus, ¿no? Perdidos, no encarcelados, ¿no? Y bueno, de la 91 a la 25 es como una comparación de la ley, al entendido así, ¿no? Que se aferraban a los fariseos, que a través de los muchos sacrificios y ofrendas se reciben perdón, aferrándose a una ley imposible de cumplir y que no traía ni paz ni salvación, pues, ¿no? Porque estas indulgencias, en cierta manera, encarcelaban al espíritu.
Eso es lo que he podido resumirlo lo más breve para que usted me entienda, pastor. Muy bien, muy bien. Excelente, Leoncio. Ahora, algunas preguntas puntuales sobre las 95 tesis, ya que ustedes las han leído. A ver, una primera pregunta, ¿en qué idioma fueron escritas? A ver, Alemán. Alemán, pastor. ¿seguro? Sí, ¿Seguro? No, Claro, porque Lutero estaba en sí. Alemania. En no, latín, no. En Porque latín. No, en pero latín, en latín estaba. Astrid y Sol dijeron la respuesta correcta. Ah, no, la tesis, tiene Fueron razón, pastor. escritas Sí, en sí. ¿No era en latín. alemán? en latín. Ah, ya. Bien, Sí, sí. Es Y más, después fueron... fueron bien. traducidas en alemán. Exacto, exacto. ¿Cómo se llamaban en latín? Tiene un nombre, acá lo voy a leer. Dice, Disputatio pro declaratione virtutes indulgentiarum. No estoy hablando en lengua, sino estoy hablando en latín. eh, ¿Sí? pastor, Básicamente es discusión acerca de las virtudes de las indulgencias, ¿no? Eso nos da una idea de qué trataba las 95 tesis. Principalmente era su discusión, era sobre las indulgencias, ¿no? Y su valor, ¿no? Y eso es lo que más o menos ha resumido Leoncio, ¿no? ¿No? Ahora, hay un términos llamativos, a ver si usted lo ha leído, que se repite mucho, que es el tema penitencia, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué era una penitencia o qué es la penitencia? Porque eso es parte de la teología católica actual también. Nosotros no hablamos de penitencia, ¿no? ¿Verdad, la Cristian? penitencia es un sacramento, pastor. Es un sacramento de los 7 que tienen. Es uno de ellos, ¿ya? ¿Y en qué En el consiste? cual, perdón. ¿En qué Sí, consiste la es un penitencia? sacramento, vamos. Ya, eso se pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es el Allá, concepto de la penitencia? consiste en afligir la carne, dicen ellos, ¿ya? Con ritos, castigos y tantas cosas más que se puede decir, ¿no? Pero dice de ellos y afirman de esa forma afligir la carne. Ya, mira, vamos anotando algunas de estas ideas en el chat para que ustedes las puedan tener en la mano. El primero, las 95 tesis fueron escritas en latín. Siempre recuerdo eso, ¿ah? Ahora, pregunta para el público, ¿por qué fue escrita en latín? ¿Por qué no en alemán? Estaban Algo, dirigidas a la iglesia. por ahí va, por ahí va. Pero sí, en parte tiene razón, pero explícalo un poco más. Pastor, es que Martín Lutero era flyer y antes de pegar sus 95 tesis, él envía una carta, ¿ya? Al arzobispo, a su superior. Pastor, porque, bueno, no sé, o sea, era en sí el lenguaje, o sea, esa lengua todavía se utilizaba en las iglesias, en la iglesia, ¿no? Sí, O en el tiempo, sí, en parte tienen razón, chicos, pero hay que Pastor, puntualizar, matizar. pastor, ¿no sería ¿Cómo? también, por un lado, el Lutero se empezó a leer latín para poder demostrar sus tesis, ¿no? ¿No sería por ahí? Por Para que ahí pueda va, por demostrar ahí cómo va. eran sus Pastor, tesis Sí. en latín, para que lo lo hizo entiendan. en latín porque básicamente quería que se haga como un debate sobre estos puntos que la iglesia probablemente él Está, lo había cruzado. Bien. ahí está. ok. Lutero lo escribe en latín porque su intención fue buscar una discusión académica, ¿sí? Y los eruditos, el lenguaje académico era el latín, ¿sí? Hoy mismo, por ejemplo, si usted quiere publicar algo, no es lo mismo que usted publique en español que publique en inglés, no es lo mismo, ¿no? Si usted quiere publicar un artículo científico, no es lo mismo que usted publique en español que publique en inglés. El español es muy hablado, pero el inglés es la lengua franca, es decir, su artículo lo van a leer en todo el mundo, ¿no? Eso es lo que quería, lo que buscaba Lutero, ¿no? Entonces tenemos una cosita interesante acerca del idioma de las 95 tesis. Ahora, pongamos algunos términos puntuales que en las 95 tesis los encuentran, los más importantes. Uno es el tema de las indulgencias, ¿no? ¿No? ¿Qué era la indulgencia? Lo dijo Leoncio. ¿Cómo? A ver, indulgencia he puesto yo, mira, me he equivocado. Ya, ¿qué más Pastor, puede? pero esta discusión académica era solamente en la iglesia, porque hay que entender el origen a donde se dirigen. Esta discusión académica no Claro, iba a ser claro. como... Hay que entender también semánticamente hablando que la palabra iglesia se refería a la institución y obviamente estaba dirigida a los líderes de la institución, ¿no?
Alguien quería preguntar, tenía una pregunta, creo que escuché, pastor, una pregunta por ahí. Damos la bienvenida a nuestra hermana Leira Murillo Peña. Voy a anotar acá su asistencia, hermanita. Eh, sí, está con 2 faltas ya, pero le vamos a esperar, ¿ya? Bienvenida. Vamos a tener paciencia. A ver, ¿dónde está mi Zoom? Se me fue el Zoom. Aquí está mi pantalla. Muy bien. Alguien tenía una pregunta, creo que alguien dijo, pastor, una pregunta o me pareció nada más. Julio también ha llegado, ¿no? Vamos a poner su asistencia, Julio. Julio, a ver. Ahí está, Julio. Julio César Cristóbal. Bien, ¿alguien me puede explicar? Ya lo hemos Pastor, visto. buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien me puede explicar en sus palabras qué era una indulgencia? Habíamos hablado de penitencia, ¿no? La penitencia, lo dice bien Javier, es un sacramento para la teología católica, aclaro, ¿no? Comparto. Y consiste en afligir la carne, ¿no? Una especie de sanción o castigo, ¿no? Viene penitenciaría. ¿No? Claro, ahí está, y de ahí viene Sí, pena, pena de pena, cárcel, pena. penitenciaría, ¿no? Todo eso viene de ahí. Bien, ahora sí, alguien que me explique qué es una indulgencia. Eso es un Ya, 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 documento ya que ha leído las autorizado. 95 tesis, ya habrá entendido que es una indulgencia y de qué trata y consiste la indulgencia. Es un documento, pastor, digamos, papal o autorizado, ¿no? Porque había personas también que enseñaban sobre la indulgencia. Los que iban a perdonar a través de indulgencias, ¿no? Eran documentos, para mi punto de vista, autorizados o papales, ¿no? De ese nivel máximo supremo desde el Vaticano, que autorizaban a la persona o le daban la gratitud a la persona de ser perdonados a cambio, muy aparte de sus oraciones y sacrificios, a cambio de un bien material también o obras a favor, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo que podamos entender sencillamente. Hace algunos años, antes que falleciera, obviamente, estaba preso Alberto Fujimori y había un grupo que pugnaba porque Fujimori sea liberado, ¿sí? Eh, Había 2 formas de liberarlo. Una era reconociendo sus delitos y ofreciéndole un perdón, y el otro era declararlo inocente y por lo tanto que salga libre. Había términos políticos adecuados para cada caso. ¿Cómo se llamaba lo que buscaban los partidarios del Fujimorismo? Que era sacarlo a Indulto. Fujimori. Ahí está. Muy bien, Leoncio. La palabra indulgencia está relacionada con la palabra indulto, para que usted me entienda ahora mejor qué era una indulgencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, la indulgencia, si usted leyó las 95 tesis, hay una palabra clave que se repite también varias veces y que es esta que voy a poner acá en el chat. Y que usted, si lo ha leído atentamente, me podrá explicar. Mérito. La Ah, palabra, esa sí la sé. la palabra mérito está relacionada muy fuertemente con la teología católica de la salvación. ¿No? La soteriología católica. Ahora, alguien que me explique qué es mérito. Para el católico hablo, ¿no? Las indulgencias estaban Ese es basadas en los Pas- méritos. Pastor, Astrid, te escucho. Te escuchamos. Creo que se le fue la tiene señal. muchas oraciones a Cristo y a través de la Virgen y los santos. O sea, a través de eso nace pues Ya, pero la pastor, devoción es hacia acerca los fieles. del mérito acerca de las buenas obras. por ahí va, exacto, el mérito, sí, tiene que ver. Pero en las 95 tesis lo usan de un modo puntual, los méritos, ¿no? Porque las indulgencias tienen una base, no sé cuál sería el término, meritocrática, pero basada en los méritos de quienes, ¿no? Y esos méritos, ¿qué significan? Es lo que voy. Si usted leyó las 95 tesis, eso está ahí. Pastor, En la esas indulgencias, 58, Ardilo Cristian, de luego Lonzo y luego Astrid. esa Adelante. indulgencia, pastor, más que nada era injustificada. Esa indulgencia, pastor, era más que nada injustificado por las escrituras, razón que era como una traición, tanto alentada por las personas a través de su pecado. Según Lutero, él apartaba pensaba que la gente apartaba su mente de Cristo y del perdón de Dios, en base, lo relaciona con las indulgencias. Claro, está relacionado con las indulgencias, pero yo quiero que ustedes me Bueno, eso expliquen es lo que yo pude entender. qué cosa es mérito, porque en el lenguaje católico la palabra mérito significa algo. El mérito.
Mérito es obra, pastor, es acción, obra. Está bien, pero explícalo un poco más. Por ejemplo, le voy a dar una pista. Eh, en las 95 tesis tratan los méritos y el conjunto de méritos lo llaman tesoro. Ya por ahí le estoy dando una pista. Si la leyó, lo va a resolver. Es Le voy que a dar- ese es mérito solamente a través de María y el mérito a través de Cristo y de los santos, que ellos fueron los que estuvieron sin mancha, sin culpa y sin pecado, que por nos ahí va, por dieron ahí va, por acceso. O ahí va, sea, por ahí va, bueno, por ahí que va, el por ahí Papa no es mayor que los méritos que hicieron esos santos, pues, ¿no? ya, por ahí va. Vamos a discutir un poco. A ver, Astrid, creo que quería decir algo. Ya, voy explicándolo de manera sencilla, porque hay bueno entenderlo, entender la teología católica y así podemos discutir y concluir con la teología evangélica, ¿no? La salvación dentro del sistema católico se basa en los méritos, ustedes dicen bien, las obras, las acciones, que son como, eh, vamos a decir así, riquezas que uno va acumulando. Esto tiene su base bíblica en cierto modo. Nosotros cuando decimos, ¿no? Acumular tesoros en el cielo, eso en cierto modo es correcto. Pero para el católico esos tesoros los hacen, quienes los juntan, los santos. ¿Quiénes son los santos? No somos nosotros los santos. Son los santos, el católico, la palabra santo no se refiere al católico promedio, sino se refiere a las personas de mucha virtud y gran virtud. ¿Sí? Por ejemplo, los santos, Santo Toribio, San Pablo, etcétera. La Virgen, que es una santa también para ellos, ¿no? Y obviamente Jesucristo. Entonces, los santos que han logrado, aparte de salvarse, reunir méritos, vamos a decirlo así, ¿viste? Cuando los estudiantes universitarios juntan créditos y tienen demás créditos, ¿ah? ¿No? ¿Ocurre eso, sí o no? Hay una cantidad límite de créditos, lo mínimo que usted necesita para graduarse. Pero hay gente que junta más créditos que los que necesita para graduarse. Ahora, imagínese que si un estudiante universitario juntara 50 créditos más de los que necesita para graduarse y da la posibilidad, por ejemplo, en el seminario Sebas Hipervisto-P, que si Astrid es una buena estudiante y juntó 30 créditos más, esos créditos quedan almacenados para que el director del seminario, en su gracia y omnipotencia, se los pueda otorgar a un estudiante jalado y que está a punto de ser expulsado del seminario. Más o menos la indulgencia era eso, ¿sí? Para que usted me entienda. Entonces los méritos de Cristo, que no eran méritos para salvación, mérito de Cristo, mérito de la Virgen, mérito de los santos, que ya no eran necesarios para la salvación, eran el tesoro que la iglesia tenía y que disponía para poder sacar a la gente del purgatorio. ¿Me entiende? Ahora sí se entendió un poquito. Hagamos una carita así, aunque sea como el chavo. No, ya, así para poder estar seguro que esto me está entendiendo. ¿Sí, Cristian? ¿Lo entendiste ahora sí o no? Más o menos. Bien. Pastor, eso está acá en los 95 y las Exacto, ahí 66 está. tesis está firmado ahí. A ver si alguien me ubica la tesis donde está, porque eso está mencionado explícitamente. 58, Muy bien, 58. muy No, bien. no, 65, 66. Porque Lutero, No, hay varios igual, ¿ah? Lutero insiste en que el Papa no puede disponer de esos méritos, dice, ¿no? Que el Papa solamente podría otorgarle esos méritos, esos créditos, si quiere decirlo así, en cuestiones que él tuviera, ¿no? La jurisdicción para hacerlo. Entonces vamos entendiendo un poco qué significa indulgencia y qué significa mérito, ¿no? En el lenguaje católico. Una pregunta, a ver si usted ha estado atento y lo ha leído atentamente las 95 tesis. Usted, ¿Lutero creía en el purgatorio, sí o no? yo creo que sí. A ver, Leoncio tiene su 98 tesis, su tesis número 98. Lutero creía en el purgatorio. Muy bien, ¿alguien tiene una opinión contraria? A ver, vamos a escuchar Henry. Sol participa bastante. Sol, anímate, Solcita. Roger, anímate. Hermana Leila, yo sé que de repente primera clase estamos. ¿En qué andamos? O sea, vaya escuchando tranquila. Cualquier cosita pregunte, vamos a explicar. A ver, pregunta de Hola, Henry. profesor, ¿qué tal? ¿Cómo No, está, no es la Henry? primera, ya varias veces he entrado, solo que se me dificulta un poco por lo que estoy en el trabajo y no hay tanta señal. Ah, ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, me presente eso después, ya, porque como yo no te he visto ya, yo ahí te he puesto falta. Ahora, ¿qué hacemos? Ah, Ah, ya, entonces su WhatsApp personal le voy a escribir. Sí, por favor. Tenemos que acudir a los méritos de los demás estudiantes. O sea,
Claro, ya. para- Cristian tiene bastantes méritos. Cristian tiene bastante mérito, dice, ¿no? Muy bien. Escúchenme, chicos. A ver, ¿Lutero creía en el purgatorio o no? Creo que Sí, hay una interferencia, Astrid. A ver, el otro celular, quítale el audio. En Pastor, Sol, dinos. creo que al principio sí, y quizás no por lo que se lee en las 95 tesis. 95 tesis, sí. Debe ser aceptado eso porque era parte de lo que se enseñaba en ese tiempo en la Ah, iglesia, era algo que quizás él ya había escuchado, pero durante y después ya de la reforma, yo creo que él la rechazó, la doctrina, porque él está enfatiza en una parte en su de las 95 tesis, él está enfatizando que la fe, que esa parte de la fe, que la fe solo se justifica que no hay un estado intermedio para la purificación después de la muerte. Él tiene uno de los puntos que él habló es acerca de la fe. Entonces creo que ahí, por medio de ese punto que habla de la fe, es que creo que no. claro, muy bien, Sol, muy bien. Lutero, como hemos explicado, él está en un proceso de descubrimiento y en este punto él todavía no cuestiona la doctrina del purgatorio de manera así explícita, al contrario, la menciona en muchas ocasiones. Pero sí, conforme él va alejándose, abriéndose, reflexionando y chocando con, obviamente, los teólogos católicos, él comienza ya, siguiendo el principio de la escritura, a redescubrir cosas y a desechar cosas, ¿no? Lutero, él termina Pastor, en la rechazando. ochenta y dos y en la 84, perdón. Sí, sí, no, sigue, dilo. ¿Qué ibas a decir? En la 82 y en la 84 él habla claramente, ¿no? Porque el Papa no saca, no vacía todas las almas perdidas, ¿no? Claro, Y claro, sin necesidad de dinero, sino solamente por la gracia, ¿no? Gratuita exacto. de la caridad. Exacto. Es decir, en este punto todavía Lutero no se ha cuestionado mucho el tema del purgatorio, lo usa como argumento, pero sí Lutero evoluciona y posteriormente él desecha, ¿no? La doctrina del purgatorio. Ahí yo la Pastor, escucho. Dime, Cristian. pastor, disculpe, yo pienso que también en el purgatorio Lutero no lo creía porque eso le enseñaba la iglesia, si no me equivoco, la iglesia católica. Y eso, por esa situación, él lo rechaza y lo vuelve para que sea una, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puede decir? Era una, más tarde lo rechazaría como una doctrina no bíblica y tal. Lo rechazaría totalmente y no lo comenzaba a hablar ante las personas, pero viene a ser ya rechazada por él y así para la idea de la salvación por la fe, y empieza a hablar, perdón, sobre la idea de la salvación y por la fe y gracia de Dios Muy bien, al cambio del... muy bien. Pastor, Dime, Javier. yo creo que Lutero al leer Romanos el capítulo 2 3 había entendido de que no hay purgatorio porque en la tesis 94 y para terminar, porque en la 82 y en las otras hace pregunta, un ejemplo, y le pregunta, ¿no? ¿Por qué el Papa dice? Entonces, pero en el 94 dice, es menester exhortar a los cristianos, dice. O sea, yo entiendo que para hacer una exhortación ha tenido que revisar el libro de Romanos y entenderlo. Por eso que hace una exhortación a vista del libro de Romanos. Y dice, ¿no? Que se esfuerzan, dice, por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno, dice. Muy bien. Sí, es cierto, Lutero expresa muchas cosas, pero más que nada lo que quiere cuestionar es la potestad que tiene el Papa de a través de las indulgencias otorgar los méritos que la Iglesia atesora, ¿no? Y negar, él niega rotundamente que el Papa tenga esa autoridad, ¿no? Mm. Todavía no se cuestiona mucho el tema del purgatorio, lo va a hacer posteriormente, sí, lo va a hacer posteriormente, pero más que nada todo va enfocado en eso. Hay una pregunta, y de repente usted no la sabe todavía, lo vamos a poner aquí, es, ¿en qué punto, en qué momento Lutero ya rechaza la doctrina del purgatorio? Hay un PDF que le he puesto en el grupo, espero que lo haya descargado, no sé si lo imprimió Javier, que se llama Los artículos de Esmalcalda. Sí, pastor. Sí. Y en ese documento es donde Lutero ya rompe con muchas cosas, y entre ellas con la doctrina, hoy sería el dogma,
del purgatorio, ¿no? Y eso ya, obviamente, ya abre una nueva línea teológica donde ya se aleja del catolicismo romano tal como lo conocemos. Lutero todavía en 1517, él era católico, Exacto. ¿no? Él no era ni protestante siquiera, era Ujú. y menos aún evangélico, pero él comienza a esbozar algunas cosas, pero luego conforme comienza a descubrir, eh, a entender muchas cosas, entonces comienza a alejarse de la doctrina católica tradicional. Muy bien, hermanos, excelente. Con todos estos pensamientos, por ejemplo, yo les quería mencionar como ejercicio, ¿no? Para que usted entienda el trabajito que dejamos, ¿no? Por ejemplo, hay una tesis, la tesis 32, ¿no? Que dice, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que creen estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias, ¿no? Y esto obviamente ya lo hemos visto, y lo puedo explicar, ¿no? Primero, la doctrina de las indulgencias católica, el tesoro de los méritos, que es lo que he explicado yo, ¿no? Y la confianza que la gente tenía y la iglesia enseñaba en las fórmulas y los rituales, ¿no? Y su salvación, su doctrina de salvación basada en obras y sacramentos, ¿no? Nosotros, sin embargo, creemos algo distinto, ¿no? Primero, nosotros no creemos que los sacramentos ni los rituales nos salven, ¿no? Nosotros las buenas obras son consecuencia de la salvación, pero no son ni la garantía ni la condición para salvarnos, ¿no? Ni tampoco creemos que por pertenecer a una institución o tradición nos vamos a salvar. Y si lo trasladamos al contexto moderno, como decía Leoncio, pues hay iglesias que ofrecen pactos, por ejemplo, ¿no? Y es un calco en otro estilo, con otro énfasis de lo que eran las indulgencias en el tiempo de Martín Lutero, ¿no? Eso es para hacer Pastor, un dato. Dime, dime. El material que nos acaba de pasar las urgencias en la página 9, 2 al 9, la parte ¿Ya? de arriba dice que desde 507, de 1507, ya el Papa, Julio II, ya había concedido una indulgencia a quienes colaboraban, ¿no? Con una limosna para la construcción de la nueva Basílica San Pedro, ya desde el 507. Julio II, si no me equivoco, es el antecesor de León X. Sí, pero el Papa León X renovó, dice, en 1514, Claro, sí, ¿ya? claro. Y O sea, eso fue pues el estallido ya, claro, pues, ya había una tendencia, ¿no? Una ya vino. tendencia Una doctrinal. monedita para librar la alma del purgatorio. Claro, ¿no? Ahora justo nosotros tenemos que comprar un terreno, así que vamos a comenzar a vender. ¿Qué nombre le pondremos, no? Pactos, ¿no? El Señor va a bendecir tu hogar, así que ofrenda para el terreno de la iglesia, ¿no? ¿No? Tu salvación se asegura. Siembra para el reino. Siembra para el reino. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a entrar ya en tema porque hoy tenemos que tratar estamos ya en nuestro tercer episodio y ya hemos hablado de la reforma, de los pre-reformadores, del humanismo, el renacimiento, la crisis de la Iglesia Católica, hemos hablado de ahora la reforma en Alemania con Martín Lutero a la cabeza, ¿no? Y ahora vamos a entrar en hablando ahora de cómo se expande o cómo comienza a a eclosionar en distintos puntos de Europa la reforma, o el espíritu de la reforma. Pero para entenderlo un poco, vamos a conversar sobre algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, nosotros como cristianos podemos entenderlo así. Hay ciertas doctrinas, los católicos llamarían dogmas, ¿no? Que son doctrinas que un cristiano evangélico debe ser indiscutible. Por ejemplo, la Trinidad. El cristiano que no cree en la Trinidad, pues para mí, por lo profesional, no es cristiano, ¿no? Eh, es un dogma de fe, vamos a decirlo así, indiscutible, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para ser evangélico, creemos en la sola escritura, creemos en la sola fe, sola gracia, ¿no? Etcétera, ¿no? Que nos caracteriza como evangélicos. Después tenemos doctrinas, no sé si llamarlos secundarias, pero vamos a decir así, ¿no? Que salen de este grupo de dogmas o doctrinas fundamentales, en las cuales puede haber cierta discusión. Generales. Por ejemplo, eh, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Obviamente hay que tener una postura, nuestra postura es que no se pierde,
pero no significa que aquel que crea que se pierde la salvación sea un inconverso, o sea un hereje, o sea vamos a decir, que no sea cristiano, ¿cierto? Ese arminiano. Arminiano, calvinista, arminiano, por ejemplo, acá mi hermano Javier se enteró en la clase pasada que él era calvinista, no lo sabía, ahora ya lo sabe. La Iglesia Alianza Cristiana, por ejemplo, es calvinista, ¿usted sabía eso también? Lo es iglesia con doctrina calvinista y reforma, y hasta hace poco tenía nuestra misma organización, ¿no? Después de cambiando, ha ido modernizándose. Ahora, ¿hay doctrinas en las cuales podemos diferir? Sí, por ejemplo, otra vez me preguntaron, pastor, ¿cuál es su postura acerca de los últimos tiempos? Hay rapto, hay milenio, todo. Y ahí usted se va a perder un mar de opiniones, pero ninguna de esas opiniones o tesis o posturas define si usted es cristiano o no. Usted puede creer en el milenio o no puede creer en el milenio, puede creer en el rapto, no puede creer en el rapto. Está bien tener una postura y las iglesias y las instituciones tienen sus posturas. Sería bueno que usted sepa cuál es la postura de la iglesia Hipercristopé, por ejemplo, ¿no? Pero no define si usted es cristiano o no. Ahora, después hay un tercer grupo que ya entra en lo que conocemos como la praxis, que tiene que ver cómo las doctrinas y enseñanzas que nosotros creemos se reflejan en las acciones del día a día o en la dinámica y la acción de la iglesia. Por ejemplo, en nuestros cultos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un tipo de culto, pero si usted va a una iglesia IEPP, ellos manejan otro tipo de culto. Es más, las iglesias presbiterianas ortodoxas o conservadoras, ellos tienen un tipo de culto muy sofisticado. Una vez yo tenía un librito, mi papá, mejor dicho, tenía un librito que era escrito por un presbiteriano que decía que el culto debe tener 32 puntos, ¿no? Es decir, 32 momentos. No me imagino un culto con 32 puntos, es distinto, ¿no? ¿Qué tanta cosa le vas a meter al culto? Son cosas de la praxis. Esa praxis, por ejemplo, podríamos hacernos preguntas. ¿Se puede danzar en el culto o no se puede danzar? Mao León, ¿se danza usted o no danza? ¿Se puede levantar las manos o no se puede levantar las manos? ¿Se puede Sí, cantar se puede salmos? levantar. ¿Se puede cantar salmos o no se puede cantar salmos? ¿Se puede cantar los cánticos modernos, worship, o ya no? ¿O se canta solamente los himnos? Ahí podemos discutir, ¿no? Y perdernos en discusiones, incluso entre propias iglesias de la misma denominación, tal vez no nos pongamos mucho de acuerdo, ¿no? Usted va a cierta iglesia y de repente tienen un tipo de alabanza y en otra iglesia otro tipo de alabanza, ¿no? Podemos entrar en temas picantes, por ejemplo, ¿no? Acá en Huánuco, Javier lo debe saber bien porque él es de Huánuco. En las iglesias, cuando yo llegué hace unos 14 años en Huánuco, se discutía mucho el tema de la Navidad. ¿Se debe celebrar la Navidad o no se debe celebrar la Navidad? ¿No? Y ahí tú puedas entrar en una discusión. Algunos dicen que no. ¿Por qué no se celebra la Navidad? Porque no se menciona en la Biblia. Entonces, y no hay que hacer nada que no esté en la Biblia. Sin embargo, otros hermanos dirán, bueno, pero no está en la Biblia, pero no va contra nuestros principios bíblicos, entonces sí lo podemos hacer. Y ahí podemos discutir. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Ahora, voy a hacer una encuesta aquí. ¿Habrá alguien en este lugar que piensa que no hay que celebrar la Navidad en la iglesia? Levante su mano con valentía y diga, pastor, yo no creo que hay que celebrar la Navidad. Chat, ahí en el chat. En el chat póngalo ya, para que no levante la mano. A ver. O en mi iglesia no la celebran, el pastor no cree en la Navidad. A Lo que ver. pasa es que es un costumbrismo, pastor, porque en sí, si, por ejemplo, las dos, tres veces que he organizado acá en la iglesia han venido casi más de 200 niños, ¿no? Y es un tema más de labor social que realmente de recordación. Pero es una ocasión para dar a conocer el propósito del nacimiento de Jesús en el mundo, que fue venir Exacto, para salvarnos. Es una exacto, ocasión. exacto. Ahora, ahí podemos diferir. Por ejemplo, Roger dice no se debe. Bueno, podríamos discutir lo mismo en la Semana Santa, podríamos discutir lo mismo del aniversario de la iglesia. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que celebrar el aniversario de la iglesia? El cumpleaños del pastor, el día del pastor. En las iglesias de alianza y asamblea celebran el día del pastor, en la presbiteriana no se celebra, no celebran ni mi cumpleaños, lo celebran, ¿no? Entonces, y podríamos perdernos en un montón de posturas que se resumen en un punto. En la pregunta que ya desde la reforma comenzó a dar vueltas,
Exacto, exacto. Ahí bien Leoncio dice, se devuelve la gratis, tu panetón rollo y tu canasta también, ¿no? Porque si no celebra Navidad y no se debe, pues no debe recibir nada tampoco, ¿cierto? Ahí entramos en la discusión, ¿no? Pero todo gira alrededor de una pregunta sencilla. ¿Debemos hacer lo que la Biblia, solo lo que la Biblia dice, o podemos hacer lo que la Biblia no dice, pero tampoco condena? Ah, interesante, ¿no? Y esa postura separa iglesias. Voy a repetir la pregunta y la voy a escribir. A ver usted qué opina. Su opinión importa. ¿Debemos hacer solo lo que la Biblia dice? O sea, está escrito. ¿Podemos hacer lo que la Biblia no dice, pero tampoco condena? A ver, señores y señoritas, ¿cuál es su postura? Porque eso va a definir muchísimas, muchísimas cosas. Mientras va pensando, le voy contando a modo solamente de anécdota, ¿no? De que cuando me puse a investigar, por ejemplo, el tema de la Navidad, que no es tema de clase, solamente lo quiero mencionar, y me acordé de que hace muchos años, también en la biblioteca que tenía mi papá, encontré un librito escrito por un pastor escocés, si no me equivoco, era presbiteriano en su tiempo, hace muchos siglos, que se llamaba Alexander Hislop. Y cuando me puse a investigar sobre el tema de la Navidad en las iglesias y la anti-Navidad en las iglesias, descubrí que este pastor, él había escrito un libro llamado Las dos Babilonias, donde él narra la historia de la Navidad y su origen de la Navidad en los cultos de Tamuz, ¿no? Etcétera, ¿no? Todo lo que usted escucha ahora en internet. Ahora, lo curioso es que él lo escribe, pero lo escribió en un siglo donde la gente leía mucho, investigaba mucho, y cuando su libro fue estudiado por los eruditos de la época, su libro resultó ser un tremendo fake y fue prácticamente repudiado. ¿Por qué? Porque Alexander Hislop lo que hizo fue se inventó una historia. Por ejemplo, él dice que Tamuz fue hijo de Nimrod y Semiramis. Según alguien dirá, amén, amén, gloria a Dios, sí, por eso no se debe hacer. Sí, pero decir que Tamuz fue hijo de Nimrod y Semiramis es más o menos como que usted diga que Manco Cápac fue hijo de Túpac Amaru con María Parada de Bellido. Y no sé si me entiende la analogía. Manco Cápac es un ser mitológico. Túpac Amaru es de principios del virreinato y María Parada de Bellido es de finales del virreinato. Está separado más o menos por cuántos años. ¿Cuánto duró el virreinato? ¿Cuántos años duró el virreinato? Virreinato del Perú, muchachos. ¿Cuántos años duró? 300 años aproximadamente. Una historia que no, un peruano se daría al instante cuenta de que no es cierta. Como Manco Cápac, que es más antiguo, va a ser hijo de un hombre de 1500 tanto, con una mujer de 1800 tanto. Así era el nivel del libro de Alexander Hislop, y ese librito ha sido utilizado por todos los movimientos antinavidad del siglo XXI, que obviamente citan sin investigar, y como me dijo un amigo historiador, me dijo, Carlos, cuando los cristianos evangélicos, si quieren celebrar Navidad o no, es un problema cada uno, pero argumentan con estos datos, los historiadores nos reímos, porque no podemos pensar unas personas que no saben nada de historia. Volvemos a la pregunta. ¿Se puede celebrar lo que la Biblia no dice, pero tampoco condena? ¿Usted qué dice? A ver, opine, hermano, por favor. Y ahora vamos a desembocar esto en el tema de la clase. A ver. Pastor, yo pienso que, bueno, se sabe que la Biblia es una guía principal, pero no es no es la única fuente de conocimiento de verdad. Y pienso yo que hay más. Como por ejemplo, la Biblia solo pues, se puede interpretar ya sea con un contexto de la vida, de una vida real, también con lo entorno cristiano, claro, pero tomando en cuenta, claro, la gracia de Dios, que es lo que más debemos tener en claro, la gracia y el Espíritu Santo, en base a la comunidad cristiana,
en la que en la que se vive, ¿no? Por eso yo pienso que solamente es una guía principal, no exactamente es ¿cómo se puede decir? ¿Cómo le diría? No es tantamente lo que usted pregunta, lo que hace es solo lo que se puede hacer según la Biblia. Alguien le podría decir a nuestro hermano Cristian, con mucho énfasis, le diría, hermano, acaba usted de confesar que usted no cree en la sola escritura. Hay un punto de vista, pastor, si bien es cierto y todos lo saben, ¿no? Pablo dice todo me es lícito y nada me conviene, pero por ejemplo, fumar no está escrito y no fumamos, no porque no está escrito. Uno hace la palabra de Dios porque realmente Dios te insta a cambiar, ¿no? Entonces, la Biblia dice que todo lo que te produce paz en tu corazón estamos en conexión con Dios, ¿no? Entonces, si yo celebro con gozo mi cumpleaños y está bien, y algunas iglesias me van a condenar, como acá en Chocofán, pero si yo celebro con gozo mi cumpleaños y no pongo ni cerveza, ni cigarro, ni música mundana, yo, miren, cuando me casé, yo creo que yo ya no debo bailar, para mi punto de vista es así, a pesar que he sido bailarín como el trompo, he sido bebedor, entonces no repartí ni champán, ni vino, ni bailé, no por un tema que me prohíba quizá la Biblia, sino por un tema de querer hacerlo, ¿no? Entonces la Biblia no dice que hagas fiesta de matrimonio. Entonces podemos hacer cosas que aunque no diga la Biblia, siempre y cuando no te alejen de la comunión de Dios. Eso es el fin. Muy bien, quiero aclarar acá algo que acabo de decir porque quiero explicarlo bien. Cristian lo que dijo en su forma de decirlo era es la postura de la reforma. Es decir, nosotros creemos que la escritura, solo la escritura, es la principal fuente de doctrina, ¿no? Y de conocimiento, pero no es el único, no es la única, es la superior, la infalible, la inerrante, pero no es la única. Hay muchos cristianos hoy que pretenden creer en el sola escritura, pero aquí, por ejemplo, cuando tú te dices solo la Biblia y nada más que la Biblia, no estás diciendo sola escritura, estás diciendo nula escritura, que es otro término en latín que significa, es un término excluyente, es decir, la escritura y nada más. La expresión sola escritura no quiere decir que es excluyente, sino que la escritura es superior a todo lo demás. Mejor dicho, ¿podemos creer en el magisterio? Sí, siempre y cuando el magisterio no esté en contra de la escritura. ¿Sí? Podemos creer, ¿no? El católico, por ejemplo, tiene tres fuentes, ¿no? Es, por un lado, la escritura, por otro lado, el magisterio y por otro lado, la tradición. ¿Podemos nosotros estudiar y sostener la tradición? Sí, siempre y cuando no vaya en contra de la escritura. Mejor dicho, en otros términos, resolviendo esta pregunta, no es lo mismo algo que no es bíblico, algo que sea antibíblico. ¿Sí? Voy a escribirlo acá para que usted lo pueda tener. No es lo mismo que algo sea no bíblico a que sea antibíblico. ¿Sí? No bíblico es que no está en la Biblia. Por ejemplo, tu cumpleaños, Leoncio, eso no está en la Biblia. No vemos ni un caso de alguien que haya celebrado cumpleaños. ¿Podemos hacerlo? Si yo soy nula escritura, diría no, porque la Biblia no lo dice y no lo manda y no lo enseña. Listo. Pero si soy sola escritura, ¿lo puedo hacer? Sí. Solamente me aseguro de que no vaya en contra de lo que la Biblia enseña o los principios bíblicos. ¿Me entiende la diferencia? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque a raíz de la reforma, recuerda, la Iglesia Católica hasta Lutero era, dentro de todo lo que podía pasar, era un bloque monolítico, y eso a pesar que la Iglesia Ortodoxa ya se había separado, pero si usted tuviera la oportunidad de conversar con cristianos ortodoxos, va a encontrar los mismos problemas que encuentra la Iglesia Católica. Es decir, ellos no creen en el sola escritura. Pero cuando se abre esta puerta y le dices a la gente, mira, ahora tú puedes leer la Biblia y sacar tus propias conclusiones, el libre examen, entonces van a surgir distintas posturas. Y está la postura, la que he dicho, la que cree que solo la Biblia y hacemos solo lo que dice la Biblia, o la que cree que podemos hacer lo que la Biblia, aunque no mande,
pero tampoco condena. Vamos a hablar hoy día de un hombre, de un personaje que es importante en la historia de la Reforma, aunque muchas veces, vamos a decir así, su nombre no es muy mencionado, un poquito lo han hecho pasar a segundo plano, ¿no? Pero sin embargo fue muy importante y este hombre se llamaba Ulrico, no el rico, sino Ulrico, Ulrich, en alemán, en alemán, Ulrico Zwinglio. ¿Ah? Es un personaje menos conocido. Yo quiero comenzar ahorita preguntándole, voy a tomarlo en cuenta la participación. ¿Qué tanto usted sabe de Ulrico Zwinglio? A ver, voy a hacer algunas preguntas a ver quién me va respondiendo. Primero, Lutero era alemán. Ulrico Zwinglio, ¿de dónde era? Al toque, rapidito, no, si va a googlear y todo eso ya no tiene sentido. Ahorita, en el instante. Por el apellido será pues Está cargado. suizo, No, escocés, estás por el adivinando, apellido. Leoncio. Estás adivinando. Yo quiero una respuesta concreta. Adivinanza puedo adivinar. Suizo, suizo. Zwingli es suizo. Zwingli. Muy bien. Roger dijo que no, Ulrico Zwinglio es suizo. Muy bien. Acuérdate eso, ¿ah? Lutero es alemán, Ulrico Zwinglio es suizo. ¿Sí? Y eso va a ser muy importante porque la situación política en Alemania no era la misma que en Suiza. Y eso también define la historia. ¿Sí? Pregunta 2. ¿Lutero era monje? ¿Zwinglio también o no era monje? Sí, era un monje católico. Era monje. A ver, alguien que me averigüe de qué orden era Zwinglio, porque Lutero de dónde era agustiniano, ¿verdad? A ver, Zwinglio de dónde era. Mientras tanto, yo buscando unas imágenes que le voy a mostrar. A ver. Busque, hermano. Calvinismo se fusionó. No, que estás ahí en otro lado. Te fuiste a otro lado, este es antes. A ver, ¿de qué orden era Zwinglio? ¿Ya lo encontró? No, ninguna orden dice que perteneció. ¿Cómo? Vamos a ser monje y no pertenece a ninguna orden. Siempre los monjes pertenecen a una orden. Ya vaya investigando. Sacerdote en Clarus. Párroco originalmente Zurich. Ya, muy bien. Sigamos. Mientras va investigando eso. Vamos a hablar un poco de la historia de Zwinglio. Un poco de contexto, ¿ya? Un poco de contexto. Ya que se da cuenta que de Lutero sabemos más, de Zwinglio sabemos muy poquito, ¿no? ¿No? Porque casi no lo mencionamos a Zwinglio, ¿no? Hay varias razones por las cuales a Zwinglio no se le mencione mucho. Primero porque, a diferencia de Lutero, él muere joven, ¿no? Lutero logra sobrevivir a la persecución. Lutero muere de anciano. Lutero muere de muerte natural. Y por lo tanto puede instalar su reforma y darle, ¿no?, mayor desarrollo. Ulrico no. Ulrico, él muere a los 47 años. Bueno, bastante joven de todos modos, ¿no? Madurito, pero joven, ¿no? Y por lo tanto, Ulrico Zwinglio no es que pudo, vamos a decir, ver cómo se desarrolla su reforma en Suiza, ¿no? Sino que ya sus sucesores comenzaron a seguir su legado y en muchas ocasiones, por la situación política de Suiza, tuvieron más bien que buscarse aliarse bien con los luteranos o bien con los que nacieron después, que fueron lo que Calvino hizo en Ginebra, por ejemplo, ¿no? Ginebra es parte suiza también, ¿no? Y esa es la tercera razón por la que el Ulrico Zwinglio no es tan recordado, porque Calvino lo termina eclipsando, ¿no? Calvino, que es una generación posterior, Calvino también trabaja en Suiza, específicamente Ulrico Zwinglio trabajó en Zurich, lo que sería la capital de Suiza, pero Calvino trabajó en Ginebra, y Ginebra y Calvino terminan siendo mucho más rutilantes en la historia de la reforma en Suiza que Ulrico Zwinglio y su reforma, ¿sí? Otra cosita más de Ulrico Zwinglio que hay que mencionar, ¿no? Como Lutero, también era un hombre estudioso.
A Lutero, su superior lo hizo estudiar, le dijo, mira, tú estás ahí que te atormentas con tus problemas existenciales y espirituales, te voy a recomendar para que te olvides de eso, ponte a estudiar la escritura y ponte a estudiar los idiomas hebreo, arameo y griego. Y en una forma de escapar de lo que lo atormentaba, Lutero se volvió un estudioso, sobre todo de idiomas. Él era un excelente traductor. Zwinglio no traduce la Biblia, ¿no? Pero Zwinglio tenía una virtud, Zwinglio era un humanista, era un hombre de letras, era un hombre estudioso. Lutero era un monje agustiniano que parte de su experiencia espiritual y de la teología, la cual él combate, o mejor dicho, reforma. Sin embargo, Zwinglio es hijo del humanismo y influenciado fuertemente por el personaje llamado Erasmo de Rotterdam. Usted se acuerda, ¿no? Es humanista que también es un pre-reformador en cierto modo, y Zwinglio bebe de ahí, justamente como le dije en la primera clase, así como los humanistas buscaban resucitar la gloria de Roma y de Grecia y buscaban y querían volver a las fuentes de la sabiduría clásica, Zwinglio es uno de esos que quiere volver, pero no a la sabiduría clásica, sino quiere volver a la escritura. Una pregunta para los que están presentes sobre Zwinglio. Zwinglio lo copia a Lutero, Lutero lo copia a Zwinglio, ¿quién influencia a quién? ¿O son personajes que cada uno por su lado hizo su reforma? Personaje, cada uno por su lado hizo su reforma, profesor. Muy bien, Roger, excelente, excelente. Anote eso porque es bueno tenerlo en cuenta. Mira, hay algo que nosotros podemos observar a lo largo de la historia de la iglesia, es que cuando Dios quiere provocar cambios, va a despertar a su pueblo y no lo hace en un solo lugar, lo hace en distintos lugares, ¿sí? En distintos lugares. Lo sucedió lo mismo con la Reforma. La Reforma no es que venía solamente en Alemania. En España, Isabel la Católica intentó hacer ciertas reformas, claro, dentro del movimiento católico. Ya hemos visto los pre-reformadores que trabajaron en Bohemia, Inglaterra, en Italia. En Francia intentaron hacer su reforma. Ulrico Zwinglio hace su propia reforma, ¿sí? Busca reformar la iglesia y es condicionado por los avatares políticos y sociales de Suiza. Vamos a poner este contexto para ir a la diapositiva y usted me pueda seguir. ¿Cuál es la diferencia entre Alemania y Suiza? Alemania todavía no existía tal como lo conocemos hoy como Alemania. Entonces, Alemania era un territorio que estaba dividido en principados, ¿sí? Principados. Principados donde el principado más importante era el de Federico de Sajonia, lo hemos visto en la clase pasada. Principados donde Roma, por ejemplo, quería apoyarse en estos principados políticamente para eclipsar el poder de Francia y el poder de España. Ya usted se acuerda de Carlos V. No quería ni que el Francisco I de Francia ni Carlos V de Alemania sean más poderosos que el Papa. Entonces, el Papa tenía mucho interés en que los príncipes electores de Alemania se unan a él. Pero para su mala suerte surge Lutero. Y Lutero representa ese anhelo del pueblo alemán de independizarse de la influencia y de los abusos de Roma. Así que Alemania se choca con el Papa, choca con Roma, choca con Carlos V, que era su autoridad de ellos, el emperador Carlos V, emperador de España y de Alemania, ¿no? Y ese revoltijo sociopolítico permite que Lutero, por ejemplo, a diferencia de Juan Hus, no termine en una hoguera, ¿no? Permite que Lutero escape de la muerte, porque los príncipes electores, en medio de ese nacionalismo efervescente, ellos protegen a Lutero y lo protegen el tiempo suficiente como para que ellos mismos decidan apartarse del poder papal, ¿no? Zwinglio trabaja en otro país. Zwinglio trabaja en una Suiza que ya a esta altura de la historia era una democracia. Mire, principados y el otro lado democracias. Principados, territorios de los príncipes, y Suiza estaba dividida en cantones. Cantón es una palabra que lo podríamos traducir como distritos, como hoy sería distrito de Lima, ¿no? Es un país chiquitito dividido en cantones. Y cada cantón tenía cierta autonomía y por cierto se enfrentaban entre ellos también.
Zwinglio era del cantón de Zurich. ¿En qué cantón trabaja Calvino? En el cantón de Ginebra. ¿Sí? Posteriormente. Otra cosa, los suizos, a diferencia de los principados alemanes, los suizos eran contratados como mercenarios. ¿Qué cosa es un mercenario? A ver, alguien que me explique qué es un mercenario. Un soldado a sueldo, o sea. Un soldado a sueldo, lo que está haciendo, por ejemplo, hoy día en la guerra entre Rusia y Ucrania, Putin. Putin contrata mercenarios en todo el mundo. Hace poco hubo un peruano que fue baja en la guerra de Ucrania, fue asesinado por tropas de Putin. Ese peruano no es que él era ucraniano, él era un soldado mercenario a sueldo a favor del ejército de Ucrania. Y los suizos vivían en esa pugna porque su juventud era reclutada para ser mercenarios a sueldo de las potencias que se peleaban entre sí en toda Europa. Mercenarios de España, mercenarios de Italia, mercenarios de Roma, mercenarios de Francia, mercenarios de Alemania. Los suizos estaban esparcidos por todos lados y Zwinglio, en medio de este panorama sociopolítico-cultural, él inicia su reforma. Ahora sí, hermanos, lo vamos a invitar a poder ver unas diapositivas que nos pueden ayudar a entender un poco más la vida de Ulrico Zwingli. Atento, este link, porque es una página que encontré con una diapositiva muy bonita, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan repasar en cualquier momento también. ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo hacemos aquí. Ya lo encontré. Vamos a ver. Ahora sí. Me va a confirmar si ve, ¿ya? ¿Lo ve o no lo ve? A ver, ¿se ve? Sí, pastor, pero salen, bueno, franjas. Sale la figura ahí como un paisito, como un continente ahí con bolitas blancas, unos Sí, cartelitos y una besita de papel al costado, un águila. ¿Está bien, se ve o no? Sí, pastor, sí sale, pero sale francas, negritas. negra, A ver, negra arriba del... son los controles que no sé cómo minimizar estos controles, pero no se preocupe, no va a interrumpir. Ulrico Zwinglio y la reforma en Suiza. Vamos a recorrer un poquito estas diapositivas bonitas. Vamos al primer cuadro. A ver acá. Ajá, hicimos un. A ver, alguien que me lea esto, hermanos. A ver, alguien prenda su micrófono y léame esto. Ya. Si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado a imagen divina y a fin de tener comunión con él, se sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. Pues excelente, ¿no? Una palabra esfingo que ya está hablando acerca de la palabra de Dios, ¿no? La reforma se caracterizó por esto, un regreso a la escritura, ¿no? Seguimos. A ver, si tiene preguntas, vaya preguntando. Vamos matizando esto con preguntas y con aportes. Ahí vamos a ver una foto que le hemos tomado a Zwinglio de su DNI. Ahí está Zwinglio, ¿no? Estaba de moda con esos gorritos porque Lutero también sale con esos gorritos y el mismo corte de pelo también, ¿no? Parece Lutero, pero mirando para otro lado. Ahí lo conocemos un poquito a Ulrich Zwinglio. A ver, un datos informativos. Lea a ver otro que ya leyó Leoncio, otro que pueda leer este cuadrito. Rapidito. Yo lo leo. Datos informativos. Nace el 1 de enero de 1484 en Wildau, supongo Wilgau. que se Bien. dice Wildau. Bueno, ya, en Suiza. Muere el 11 de octubre de 1531 en Cappelham, supongo. Capel Alvis, Albis. Alvis, ya, 47 años. Ya. Dice líder de la Reforma Protestante Suiza y fundador de la Iglesia Reformada Suiza. Educación básica en Wiesen, estudios superiores en Berna, Viena y Basilea. Doctor en teología en 1506. Idioma que estudió el griego y hebreo. Comenzó su sacerdocio en la aldea de Laurus, en Suiza, posteriormente en la ciudad de Zurich. Muy bien, De un Zurich. panorama, gracias, un panorama de su vida, ¿no? Un hombre estudioso, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? A ver, estudió en Berna, era un cantón suizo, Viena, de Alemania,
y Basilea, doctor en teología, en 1506, como dice, ¿no? Ahí se ve que estudió idiomas bíblicos, ¿no? Y él trabaja como sacerdote en una aldea primero, y luego se ve que lo ascendieron porque él llega a la capital. Se ve que se destacó y llegó a la ciudad de Zúrich. No fue el único, el Papa León XIV llegó de Chiclayo a Roma, bueno, este llegó de Glaurus a Zúrich. Vamos a otro, a ver. A ver, vamos a ver un poquito, a ver, un paralelo entre Zwingli y Lutero. ¿Alguien más que lea, que no haya leído hasta ahora? A ver, ¿Y pastor? sí. Zwinglio, Lutero. Zwinglio nunca fue un seguidor de Lutero. La reforma originada por Zwinglio fue paralela a la de Lutero, quien la originó en Alemania, mientras que Zwinglio la impulsó en Suiza. Lo que movió a Lutero a la reforma fue el nacionalismo y el humanismo. La visión reformista de Zwinglio, a más del nacionalismo y el humanismo, fue un programa de reforma religiosa, intelectual y política. Independiente de Lutero, compartió muchas convicciones reformistas que Lutero tenía. Coincidieron, ¿no? En muchos puntos, ¿no? En su reforma, sin haberse consultado, sin haber hablado entre ellos, sin haberse puesto de acuerdo, sin haberse leído el uno al otro. Coincidieron en muchos puntos, pero también difirieron en otros puntos. Excelente. Vamos uno más. Ahora, si otra persona, lo puedo agrandar un poquito si es que la letra está muy chiquita. A ver, vamos a ver. Ya, ahí está. A ver, ¿alguien más que no haya leído? Ven, pastor, dice, Zwinglio nunca vivió en un convento ni experimentó la profunda convicción del pecado con la de que Lutero tuvo que luchar por mucho tiempo. Mientras Lutero emerge del oscurantismo medieval, Zwinglio recibió su educación bajo la influencia del humanismo renacentista. Los humanistas creían en que Europa se encontraba atravesando un periodo de oscurantismo que solo podía terminar volviendo a la literatura y a la cultura de la civilización clásica. Su lema fue, volvamos A las fuentes, ¿no? Bien, alguna diferencia entre Lutero. Lutero era un intelectual que trabajó mucho en un convento, ¿no? Encerrado en un convento, un académico. Zwinglio también era un académico, pero Zwinglio trabajó en medio de la gente, ¿no? Por eso lo vemos, dice, en una aldea, estuvo de cura, ¿no? Un paralelo a que sería un pastor de una iglesia chiquita, y luego él fue ascendido y fue llegando hasta varios puestos hasta que llegó a la capital, ¿no? A encargarse de la iglesia de Zurich, ¿no? Ahora, Zwinglio tiene una característica que le estamos viendo aquí. Lutero emerge, como dice, ¿no? Del oscurantismo y la teología católica medieval, esa es su lucha. Zwinglio, sin embargo, él parte de un deseo académico y se resume en esa frase que dice ahí, volvamos a las fuentes. Obviamente Zwinglio no estaba hablando de volver a las fuentes eh, clásicas, Grecia y Roma, los filósofos, etcétera, sino él quería volver a las fuentes bíblicas, ¿no? Ese fue su anhelo. Vamos a avanzar. Algo más. Ahora vamos a agrandarlo un poquito, a ver, para aquellos que tienen problemas con la vista. Ahí está. ¿Alguien más que lea? Que no haya leído. Yo, pastor. Listo. ¿Qué motivó a Zwinglio su lucha por la reforma? Uno de los grandes males de Suiza era que su juventud se veía constantemente envuelta en guerras que no eran de su incumbencia, y que el servicio mercenario destruía la fibra moral de la sociedad. En 1522, Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora, y el Consejo de Gobierno de Zúrich lo respaldaba. Muy bien. Mire, hagamos un poquito de relación entre los años. Zwinglio no creo que haya ignorado lo que Lutero haya hecho en 1517. Obviamente él habrá leído y escuchado, pero la historia nos enseña que Zwinglio no es que a partir de Lutero es que él comenzó a pensar en esto. Él ya venía esto reflexionándolo, postulándolo, venía promoviéndolo, pero en 1522 ya se encontraba listo, ¿no?
y aparte tenía el apoyo político que necesitaba para hacer su obra reformadora. ¿En dónde? En el cantón de Zurich, en la capital. Bien, vamos a seguir. Vamos a otro punto. Hay un poquito una fotito de la ciudad de Zurich, ¿no? Linda ciudad, ¿no? Igualito Huánuco, ¿verdad, no, Javier? Ahí está el río Guayada, miren. Igualito, ¿no? Está bonito. Igual- Ahí está, ¿no? Puente San Sebastián, ahí está, igualito, ¿no? Idéntico. Bien, ahí está un poquito. ¿Cómo, cómo? Igualito a Lima, dice, ahí está el río Rima, dice igualito. No, bien. Seguimos, seguimos. Ahora vamos a ver qué hace. Lutero rompe con Roma ahí con la bula que le mandaron. Le mandaron su documento, su carta documento, su memorándum le mandaron. Lutero rompe con Roma. Ahora, Zwinglio, ¿cuándo rompe con Roma? A ver, alguien que lea esto chiquitito. Zurich estaba Zurich estaba bajo allá. bajo Lee, la lee, Javier, lee, jurisdicción Javier. eclesiástica del episcopado de Constanza, que comenzó a dar señales de preocupación por lo que se estaba predicando en Zurich. Ya entonces comienza ya a alarmarse la gente, ¿no? Ya Ujú. venía pues dentro del rollo de Lutero y De Tetzel, Lutero. ¿no? Ya ahora viene, sale otro, ¿no? Sale otro con las mismas ideas y ya pues ya los católicos estaban moscas, como se dice, ¿no? Comenzaron a levantar la oreja y dijeron, no, esto se está poniendo feo, se está extendiendo y vamos a ver qué más viene, a ver. Sigue leyendo, Javier, de ahí A seguimos ver, con el otro hermano. ¿qué predicaba Wiglio? Tres puntos fueron básicos en el discurso de Wiglio. Uno, Swinglio, Swinglio, Swinglio. Zwinglio, perdón, con Z al inicio. Las leyes, dice, del ayuno, la abstinencia, el celibato, y quienes lo enseñaban no lo cumplían. Muy bien, ¿no? Zwinglio, a ver, Lutero tenía su reforma enfrentándose al tema de las indulgencias, el tema de la autoridad papal, el tema de los méritos, ¿no? Y el tesoro de la iglesia, que si podía administrar el papa o no, etcétera, etcétera, etcétera. Zwinglio es un reformador que busca un poco más, él es un poco más radical en estos puntos que tienen que ver más que nada con la espiritualidad y la moralidad, ¿no? Buscar una iglesia más consagrada, la consagración, ¿no? Lutero, vamos a ponerlo así, él, si bien también buscaba la consagración, pero él partía del hecho de que él se reconoció un pecador. Por eso hay una frase de Lutero que es bastante debatible o se ha debatido mucho, que él reconoce, dice, reconoce que eres un pecador y peca con valentía, dice, ¿no? ¿No? Que cualquiera lo entendería como una invitación a pecar y decir, bueno, es pecador y qué vas a hacer, ¿no? Pero en realidad Lutero no se refería a que uno podemos pecar libremente, sino a entender, y él parte su teología de eso, entender que aun por más esfuerzos que hagamos, al final tenemos nuestra lucha con el pecado y la vamos a tener hasta el final, ¿no? A ver, hay un mensaje acá, quiero ver qué mensaje ha puesto. Muy bien, Adi, no te preocupes, lo importante es que estás. Bienvenida, hermanita Adi. Zwinglio va por el tema de que él siente que la Iglesia Católica está siendo hipócrita, ¿no? Y ha abandonado la consagración, ha abandonado la santidad y él quiere promoverla, ¿no? Esto es, vamos a decir, una columna principal dentro de la reforma de Zwinglio, parecida en cierto punto a lo que Savonarola quiso hacer en Italia, por ejemplo, ¿no? Que fue una reforma moral. Pero Zwinglio no se quedó en lo moral, también se fue a lo teológico. Savonarola no llegó a lo teológico, sino se concentró más que nada en la praxis. Zwinglio partió de la praxis, pero aterrizó en lo teológico, ¿sí? Y eso justamente, ni una de las dos cosas le gustaron a la Iglesia Católica, ¿no? Cuando él quiso proponer esta discusión sobre el ayuno, sobre la abstinencia y sobre el celibato, que la Iglesia Católica enseñaba el celibato, pero nadie lo cumplía, y al contrario, tenían una vida licenciosa y totalmente inmoral. Bueno, a las autoridades católicas no les gustó, ¿no? No, no queremos discutir eso, no vamos a discutir eso, nadie quería que le toquen el modo de vida, ¿no? Muy bien, a ver, aprovechamos entonces para continuar. Uy, ¿qué se fue? ¿A dónde se fue esto? Vamos a...
Me sacaron del país. Cuidado se mareen, muchachos, ¿ah? Tranquilos. Ahí está Yo lo veo Pucallpa. borroso, soy yo ya. Ahí está, ahí salió la fotito Pucallpa ahí con Yanina Cocha, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está igualito, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos. A ver, ¿esto se puede leer o no? A ver, quiero revisar si no tapa nada acá. No. A ver, alguien más que me lea esto. Que no haya leído, ¿ah? Yo paso, yo. Ya, listo. Ya, aunque en la parte de arribita no se ve porque sale una ventanita, Sí, sí, pero lea dice la el Papa Adriano sexta. VI trató de sobornarlo, pero Zwinglio persistía en su posición y logró un debate entre él y el vicario del obispo acerca de las doctrinas que Zwinglio predicaba. Muy bien, ¿no? La iglesia no respondió con una reforma moral. Swinglio tiene razón, la verdad que estamos en nada, son acá todas unas tías sinvergüenzas. Sí, ¿qué hizo? Lo trató de sobornar, ¿no? No, muy moral la solución del papado en ese momento, ¿no? A ver, vamos a hacer uno más, uno más. Ah, otra vez me sacó, ¿qué pasa acá? Estoy haciendo mal, estoy manipulando mal. Mano, no se me mareen, por favor, ¿ya? Cierren los ojos los que tienen problemas con el mareo. Bien, vamos al siguiente, ahora sí. Ya sé qué tengo que hacer. A ver, vamos a agrandar un poquito esto que está un poquito borroso. Lo ubicamos. A ver, ¿quién fue lo. Está muy Adi, chico también. ¿fuiste la última que leyó, no, Adi? Adi No, fue, no sé qué fue. el ¿Fue Adi o anterior. quién fue? Ya, Fui yo. ya, sigue leyendo, Adi. Zwinglio propuso y defendió sus tesis a base de las escrituras. El vicario no respondió sus tesis. Se negó a probar que Zwinglio estaba equivocado. Nadie apareció para refutar a Zwinglio y podía seguir predicando. Esta decisión marcó la ruptura de Zúrich con el episcopado de Constanza y, por tanto, con Roma. Muy bien, ¿no? Entonces, un poquito vemos cómo es que Swingle al final rompe, ¿no? Provocaron un debate, no se dio el debate, y normalmente estos debates no se hacían porque el papado tenía su forma de atender estas cosas y era que el papado nunca aceptaba discusión. Tú tenías que venir a aceptar si te retractabas o no, y punto. Pero bueno, simplemente nadie apareció para refutar a Zwinglio y él pudo seguir predicando, ¿no? Y de esa manera Zurich rompe con su episcopado superior, con Constanza, y de esa manera también rompe con Roma. No voy a cometer el error de apretar adentro para salir, así está mejor, ¿no? Seguimos viendo la historia. Bien, a ver, alguien que se anime a ver si lo puedo agrandar. No, no, ahí tapa, ahí tiene que ser. Listo, ¿qué más sigue en historia? Ahora sí, otra persona que no haya leído. Alguien que no haya leído, a Pastor, ver, ¿sí? ¿Te escuchamos? Zwinglio, con el apoyo del Consejo, llevó a cabo su reforma que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. Hubo grandes cambios en Zúrich por la participación de Zwinglio. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública general sin distinción de clases. Predicadores y laicos de Zúrich propagaban sus doctrinas a otros cantones suizos. Algunas regiones se volvieron protestantes, otras continuaron en obediencia a Roma y su jerarquía. Muy bien, muy bien. Pasó lo mismo que pasaron con los principados alemanes, por cierto. Cuando Lutero continúa su reforma, hay muchos principados que se aferraron a Roma y no cambiaron, y otros, a partir de que sus príncipes electores se convierten al protestantismo, se vuelven protestantes, ¿no? Esto mismo comenzó a pasar con los cantones. Algunos cantones se quedaron en el lado católico y otros cantones se quedaron en el lado protestante. Como es de esperarse, esta división entre católicos y protestantes provocó guerras, tanto en Alemania como también en Suiza, ¿no? Otra cosita que señalar, la reforma de Lutero provocó que muchos sacerdotes, como dice acá, monjes y monjas,
se terminen casando. Lutero mismo se termina casando, ¿no? ¿Cómo se llamaba la esposa de Lutero? Búsquelo, por favor. ¿Sí? Si no me equivoco, es Ana von Bora. A ver, corríjame si no es así. A Lutero, por ejemplo, lo acusan de que él hizo la reforma porque estaba enamorado de una mujer y quería casarse. Catalina. Catalina von Bora, sí, Catalina von Bora. Catalina Bombora. Muy bien, Ana, no sé de dónde saqué Ana. Bien, Catalina Ana von Bora de repente se llamaba, ¿no? Y a Lutero lo acusan de que él provocó la reforma porque él quería casarse, no tenía continencia, y como era un hombre disoluto y pervertido, entonces provocó la reforma porque él quería casarse, ¿no? Bueno, en el caso de Zwinglio, él no llega a casarse, ¿no? Pero mucha gente se casa, ¿no? La misma palabra liberta a la gente y la gente, los mismos religiosos entienden que se pueden casar sin ningún problema, que no es pecado casarse, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces comienza a encenderse el fuego de la reforma en Suiza. Vamos a ver cómo termina la historia de nuestro amigo Zwinglio. A ver, ¿dónde se me fue el cursor ahora? Aquí está, lo encontré. Muerte de Zwinglio. A ver, vamos a terminar la historia de Zwinglio, que nos faltan unas diapositivas más. Pero vamos primero a terminar por aquí. Alguien más que lea, que no ha leído. Vamos a ver si lo podemos agrandar. A ver, a ver. Yo, pastor, Muy bien, te escuchamos. dice, en octubre de 1531, los 5 cantones católicos reunieron sus ejércitos y atacaron a Zurich por sorpresa. Zwinglio salió a ofrecer resistencia y allí en Kappel los cantones católicos derrotaron a Zurich y Zwinglio. Y Zwinglio murió en el combate. El protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y el catolicismo en otros. Muy bien, vamos a dejar de compartir un ratito para comenzar, finalizar esta parte, porque luego a las 8:30 entramos en nuestro receso. Oye, ¿dónde está mi cámara? ¿Qué pasó? Me apagaron la luz, estoy como Alianza Lima. Ahí estoy yo. Muy bien. A ver, hay una película que narra una historia muy buena, por cierto, que narra la historia de un hermano, que no me acuerdo si es pastor o no, que él va a África y cuando ve la violencia que las guerrillas africanas hacen sobre la población, él vuelve a Estados Unidos con una misión. Él quiere comprometer a la iglesia en donar, ¿no? Ofrendar para levantar hogares de niños, etcétera. Y cuando va a África y él abre su hogar de niños, comedor y todo lo demás, las guerrillas africanas destruyen y matan a los niños. Entonces él convierte su misión en una misión bélica. Entonces ya no solamente compra alimentos, sino prácticamente militariza sus refugios. Y él mismo eh, compra armamento, arma a los nativos, arma a los hermanos y combate con fuego a las guerrillas eh, africanas, ¿no? Es una historia muy bonita, pero también muy debatible, porque uno diría, ¿qué hace un pastor con una metralleta? En vez de estar predicando el evangelio y salvando a la gente del infierno, los está mandando al infierno, ¿no? ¿No? Literalmente, ¿no? Apunte balazos, ¿no? ¿No? ¿Qué le parece? Hay historias similares aquí en Perú. En el tiempo del terrorismo también hubo pastores y hermanos evangélicos que eh, se afiliaron o se unieron a las contraguerrillas organizadas por el Estado para combatir el terrorismo y también defendieron con fuego, ¿no? A las iglesias, a los hermanos. Esto pasó sobre todo en lugares remotos de la selva, ¿no? Eh, Esto me acuerdo, esta historia la compartí en el seminario donde estudié yo en Argentina, y los argentinos se agarraban la cabeza, ¿no? Porque hay que recordar que los argentinos, su historia es distinta a la nuestra, los argentinos sufrieron una dictadura militar terrible, entonces para ellos el cristianismo unido a un arma de fuego como que no le entra en la cabeza. Zwinglio fue uno de estos hermanos que, arma en mano y dirigiendo tropas, defendió la reforma, pero producto de ese combate, esa batalla, él muere, ¿no? ¿Qué piensa usted, hermanito, sobre esto? Si mañana llegara el momento de tener que defender nuestra fe, tendríamos y podríamos hacerlo en armas,
¿Usted sería un Zwinglio? ¿O prefiere un papel más como Calvino, como Lutero? ¿Hasta qué punto podemos llevar la reforma, no? No conocemos un dato de que Lutero haya agarrado un arma ni que haya armado tropas para defender la reforma, pero Zwinglio sí lo hizo, ¿no? Ahí está, la pusieron ya en cartelera, ahí está, con Gerard Butler, el gran rescate, un actorazo, por cierto, ¿ah? Lo puede ver después en sus tiempos libres. No le voy a pedir ensayo de la película, ¿sí? A ver, hermanos, ¿qué podemos opinar? ¿Está bien lo que hizo el hermano Zwinglio? ¿Fue tan bíblico que al final cuando vio que Israel defendía sus territorios a fuego, con arma y fuego, también el cristiano lo puede hacer? A ver, opina, hermanito. Vamos a opinar. Aunque ya se nos pasó Tengo el una tiempo. opinión, pastor. En la situación que vivía, en la situación de Zwinglio, en la época en que vivía, era una época muy distinta, ¿no? Quizás opinar en la situación que vivimos nosotros, pero hay que revisar más sobre la vida de este reformador, ¿no? En qué situación vivía? Porque había cantones que estaban todavía con Roma y otros que estaban con la Reforma. Entonces, no era no había un tiempo de paz, no había. O sea, mejor dicho, Javier estaría de acuerdo en agarrar el rifle y comenzar a defender acá. Bien, lo vamos a dejar para la siguiente hora. Vamos a irnos al break, 8:31. Volvemos en 15 minutos, hermano. Aproveche para cenar y si manda un delivery, mándalo a esta dirección, Girón Los Quipos 136. Que Ah, tranquilo recibo mi pollito. gracias, Sí, gracias. nos vemos. Nos vemos en 15 Con minutos. harta mayonesa, por favor. Llega mañana, pastora. Mateo Llega mañana. 4:4. Mucha ensalada, No mucha vivas ensalada. de pan. Vamos a Cusco a verlo, Adi. Yo voy a leer ahorita la Biblia para no comer. Ah, le vas a leer la Biblia. Ay, ay, ay.